En tiempos de opresión y tinieblas, cuando los lamentos del pueblo de Israel ascendían al cielo como un eco desesperado, Dios preparaba silenciosamente el nacimiento de un libertador. Egipto se había convertido en una tierra de cadenas y lágrimas. Los hijos de Israel, esclavizados bajo el látigo del faraón, trabajaban día y noche levantando ciudades que no les pertenecían, sosteniendo con sudor los monumentos de un imperio que los despreciaba. Temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, el faraón ordenó una atrocidad: que todo niño varón nacido entre los israelitas fuera arrojado al Nilo. Era una sentencia contra la esperanza, un decreto para borrar generaciones. Pero en medio del dolor, una mujer concibió y dio a luz a un hijo. Un niño cuya vida no estaba destinada a morir en el agua, sino a dividirla. Durante 3 meses lo escondió, temblando ante cada paso ajeno, hasta que ya no pudo ocultarlo más. Con el corazón hecho pedazos, lo colocó dentro de una cesta de papiro cubierta de brea, y lo depositó entre los juncos del río, confiando en que el Dios de Abraham velaría por su destino. Y fue allí, en la corriente del Nilo, donde la muerte se llevaba a tantos inocentes, donde comenzó la historia de liberación. La hija del faraón, bañándose en las aguas, vio la cesta flotando y ordenó traerla. Al abrirla, encontró al pequeño llorando, y su compasión venció la orden de su propio padre. Lo tomó en brazos y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño hebreo creció entre los muros del palacio egipcio, vestido con lino fino, instruido en la sabiduría de los escribas y en la lengua de los poderosos. Pero aunque su cuerpo habitaba entre los nobles, su alma no pertenecía a Egipto. Algo en su interior ardía, una llama que no comprendía, pero que lo llamaba hacia su verdadero pueblo. Moisés veía la injusticia. Día tras día, los látigos caían sobre los cuerpos de los hebreos, y su corazón se llenaba de indignación. No podía mirar y callar. Era joven, impetuoso, lleno de un fuego que no sabía controlar. Hasta que un día, vio cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. La ira y la compasión se mezclaron dentro de él. Miró a ambos lados, y sin pensarlo, intervino. En su intento de hacer justicia terminó quitando la vida al egipcio. Aterrorizado por lo que había hecho, escondió el cuerpo en la arena, creyendo que su acto quedaría sepultado para siempre. Pero al día siguiente, cuando intentó separar una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos lo desafió. ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Aquel momento lo congeló. Las palabras eran un espejo. La noticia se había esparcido, y pronto llegaría al oído del faraón. Moisés, el hijo adoptivo de la casa real, ahora era un fugitivo. De noche, huyó. Atravesó desiertos, dejando atrás la comodidad del palacio, el brillo del oro, los templos del Nilo. Lo perdió todo, pero ganó algo que aún no comprendía: el silencio donde Dios habla. Durante días caminó sin rumbo hasta llegar a la tierra de Madián, un lugar árido pero lleno de propósito oculto. Allí, junto a un pozo, defendió a unas mujeres que eran acosadas por pastores. Entre ellas estaba Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Agradecido, Jetro lo acogió, y Moisés halló refugio entre su gente. Pasaron los años. Moisés se casó con Séfora, tuvo hijos, y cuidó rebaños en las montañas. Ya no era príncipe ni fugitivo, era un pastor. El brillo de Egipto había quedado atrás, y el fuego de su juventud se había apagado. Cada amanecer lo encontraba en silencio, observando los pastos y los valles, creyendo que su historia había terminado. Pero Dios nunca olvida a los que están destinados a un propósito mayor. El desierto era su hogar, y el silencio, su compañía. Moisés había aprendido a vivir lejos de los ecos de Egipto, lejos del poder y del ruido de las ciudades. Cada día guiaba a su rebaño por los caminos de arena, entre montañas áridas y vientos antiguos. El sol se alzaba sobre las dunas como un fuego distante, y la soledad le había enseñado algo que los palacios no podían: escuchar. Pero un día,
Mientras conducía las ovejas de su suegro Jetro hacia el monte de Dios, Horeb, algo distinto lo detuvo. No fue una tormenta ni una voz humana. Fue una visión. Allí, en medio del desierto, una zarza ardía. El fuego la envolvía, pero no la consumía. Moisés se detuvo sorprendido, confundido. Había visto muchos incendios, pero ninguno como ese. El fuego no destruía, solo brillaba. Era como si la eternidad hubiese descendido sobre la tierra. Movido por la curiosidad y una fuerza que no comprendía, Moisés se acercó. Cada paso era un latido que lo acercaba a su destino. Entonces, una voz lo llamó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Él se estremeció. El sonido no venía del aire sino del alma. Respondió con voz temblorosa: «Heme aquí». Y la voz habló otra vez, con una autoridad que estremecía la creación misma. «No te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, temblando, se inclinó y se descalzó. Sus rodillas tocaron la arena, y su rostro se volvió hacia el suelo. El desierto había sido testigo de su soledad, pero ahora sería testigo de su llamado. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». El corazón de Moisés latió con fuerza. No era un sueño ni un espejismo. Era el Dios que sus antepasados habían adorado. El Dios del pacto, el Dios que escucha. Cubrió su rostro, incapaz de mirar aquella gloria. El fuego no quemaba, pero su presencia purificaba todo lo que tocaba. Y entonces, la voz de Dios continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel». Las palabras retumbaron en el alma de Moisés. Su mente se llenó de recuerdos, los látigos, las lágrimas, los gritos del pueblo esclavo. Dios los había escuchado. Pero entonces vino la parte que lo quebró por dentro. «Ve, pues, yo te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés se quedó en silencio. Su respiración se agitó. La misión era demasiado grande, demasiado imposible. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel?», preguntó con temor. Y la voz respondió, firme y misericordiosa: «Ciertamente, yo estaré contigo». El eco de esas palabras llenó el desierto. Moisés sintió que su debilidad se desvanecía ante la promesa divina. No se trataba de su fuerza, sino de la presencia de aquel que lo enviaba. Pero su mente seguía luchando. «¿Y si me preguntan quién me envía?», dijo. «¿Qué les diré?». Entonces el fuego pareció avivarse. La voz respondió con una solemnidad que rompió el tiempo: «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros». En esas palabras, el misterio eterno tomó forma. Moisés comprendió que estaba frente a la fuente de toda existencia, frente al Dios que no tiene principio ni fin, frente al poder que hace que lo imposible ocurra. El aire se volvió sagrado. El silencio después de esas palabras fue como una eternidad suspendida. Dios continuó hablando, dándole instrucciones, revelando su plan. Cómo debía presentarse ante el faraón, cómo obraría prodigios, cómo el poder de Egipto caería ante el poder del Altísimo. Pero Moisés aún temía. Temía no ser suficiente, no tener las palabras correctas, no tener la fuerza. «Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, soy torpe de lengua». Y la respuesta de Dios fue como un trueno envuelto en ternura. «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir». Hubo un largo silencio. Moisés comprendió que no podía huir más de su propósito. El Dios que lo había salvado de las aguas, el Dios que lo había escondido en el desierto, ahora lo llamaba a liberar a su pueblo. Sus rodillas seguían en la arena, su rostro en tierra. El fuego ardía sin consumirse, y dentro de su corazón,
comenzó a arder algo igual. Un fuego que no se apagaría jamás. Cuando el resplandor se disipó y el viento sopló suavemente sobre la montaña, Moisés sabía que ya no era el mismo. El pastor del desierto había escuchado la voz del Eterno. La zarza seguía ardiendo, pero ahora el fuego también ardía dentro de él. Regresó al campamento, con el rostro marcado por lo divino. Sus pasos eran lentos pero firmes. Ya no caminaba solo. Moisés descendió del monte Horeb con el corazón ardiendo y el alma temblando. El desierto, que antes era su refugio, ahora se sentía pequeño frente al llamado que había recibido. Cada piedra, cada soplo del viento, parecía recordarle las palabras del Eterno. Ve, y yo estaré contigo. El camino de regreso a Egipto no era solo un trayecto físico. Era el retorno a todo lo que había huido. Atrás quedaban los años de silencio y pastoreo. Delante, lo esperaba el imperio que lo había criado, y el propósito para el cual había nacido. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Madián, Moisés habló con Séfora, su esposa. Le contó lo que había visto, lo que había escuchado. Ella lo miró con temor y reverencia. Sabía que su esposo había sido tocado por algo que el mundo no podía entender. Junto a su hijo, Moisés se preparó para partir. Tomó el cayado, el mismo que había usado para guiar ovejas, sin imaginar que pronto sería instrumento de milagros. Cuando el amanecer cubrió el horizonte, Moisés caminó hacia su destino. El desierto, que antes era símbolo de huida, se convirtió en puente entre el hombre y su misión divina. En el camino, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo lo recibirían en Egipto? ¿Creerían los suyos en él? ¿Y si el faraón no escuchaba? Pero cada vez que el miedo intentaba hablarle, una voz más fuerte resonaba dentro de él. Yo estaré contigo. Y así llegó a Egipto, la tierra de su pasado, el lugar donde todo había comenzado. Los templos aún se erguían orgullosos, las calles aún respiraban el aire pesado de la esclavitud. El pueblo hebreo seguía doblando la espalda ante el látigo. Pero ahora, entre ellos, caminaba un hombre distinto, un hombre que había visto el fuego que no se apaga. Antes de presentarse ante el faraón, Dios envió a su hermano Aarón a su encuentro. En medio del desierto, los dos hombres se abrazaron. Aarón vio en los ojos de Moisés algo nuevo, una autoridad que no provenía del hombre. Juntos, regresaron al pueblo de Israel y hablaron a los ancianos. Les contaron lo que Dios había dicho, y Moisés realizó señales ante ellos. El bastón convertido en serpiente, su mano restaurada del mal, y el pueblo creyó, se inclinaron y adoraron, porque comprendieron que el Dios de sus padres no los había olvidado. El tiempo del silencio había terminado. Los muros del palacio aún relucían con el oro de Egipto, pero para Moisés ya no tenían poder. El faraón, soberbio, lo miró con desprecio cuando escuchó su petición. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El silencio cayó como una espada, y el faraón respondió con frialdad, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Las palabras resonaron duras, pero Moisés no retrocedió. El hombre que había huido del Egipto poderoso ahora se enfrentaba a él con una fuerza que no provenía de sí mismo. Había conocido al Dios que arde sin consumir, al Dios que libera sin fallar. El corazón de Faraón se endureció, pero el propósito de Dios apenas comenzaba. Desde ese día, Moisés ya no fue el mismo. El hombre que una vez dudó, se convirtió en el libertador de una nación. El pastor del desierto se transformó en el profeta del Dios viviente. Y el bastón que una vez guiaba ovejas, ahora dividiría mares. El fuego que había visto en la zarza nunca se extinguió. Lo llevó dentro de sí, como una llama que lo guiaba a través de la oscuridad, a través de las pruebas, a través del miedo. Y aunque el camino fue largo, y el pueblo difícil, Moisés jamás olvidó el momento en que Dios le habló desde el fuego. Porque una vez que escuchas la voz del Eterno, ya no puedes volver a ser el mismo. Quizás tú también hayas sentido que tu vida se detuvo en un desierto, que tus errores te alejaron del propósito,
o que el silencio de los años te hizo olvidar quién eres. Pero escucha, el mismo Dios que habló desde la zarza, aún sigue hablando hoy. A veces lo hace en medio de la soledad, a veces en medio del dolor. Y su voz te llama por tu nombre, tal como llamó a Moisés. No importa cuán lejos hayas huido, ni cuánto tiempo haya pasado. Dios no olvida lo que puso en ti. Él sigue ardiendo, sin consumirse, esperando que te acerques. El fuego que Moisés vio no era solo para él. Era una señal eterna de que Dios se revela a los que lo buscan, a los que están dispuestos a escuchar. Y si tú sientes que hay algo en tu interior que arde, que no se apaga, que te llama a algo más grande, no lo ignores. Ese fuego es el llamado. Y si te atreves a responder, descubrirás que el mismo Dios que caminó con Moisés, también camina contigo. Levanta la mirada. El desierto no es tu final, es tu preparación. Dios sigue buscando corazones dispuestos, no perfectos, personas que se atrevan a decir, como Moisés, heme aquí. Así que hoy, apaga el ruido. Escucha. Porque puede que el fuego que arde frente a ti no sea una coincidencia, sino el comienzo de tu propósito. Si esta historia te gustó, dale me gusta y suscríbete para seguir conectado con narrativas del libro sagrado.